Entonces, para la sección de motores de gasolina y diésel, bueno, primero nosotros ya habíamos visto máquinas térmicas, ¿verdad? Habíamos visto la máquina de Carnot y en general, digamos, la definición de máquinas térmicas. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los motores de gasolina, ¿ok? Los motores de gasolina o de diésel se pueden explicar como un ciclo, ¿ok? Este ciclo se va a llamar diferente y ahorita vamos a introducir el nombre, ¿ok? Entonces, en un motor de gasolina ocurren 4 carreras en cada ciclo, ¿ok? ¿Cuáles son las carreras? Ok, la carrera de admisión, la de compresión y todas esas, ¿ok? Además, hay 2 eventos que tienen un efecto significativo en el estado del gas en el cilindro, ¿ok? Si no entienden algo, me avisan. Entonces, básicamente este es cómo trabaja ¿cómo se llama? Un motor de gasolina, ¿verdad? Nosotros tenemos el motor, ¿verdad? Este es un diagrama que viene en el libro. Entonces dice, la válvula de admisión abre y entra la mezcla de aire y combustible a medida que el pistón se mueve hacia abajo, ¿ok? Después el pistón se mueve hacia arriba y comprime la mezcla, ¿verdad? Porque se mueve esto que está acá abajo. Después dice, la chispa de la bujía enciende la mezcla, el gas caliente empuja el pistón hacia abajo, la válvula de escape abre los gases residuales y se expulsan, y el pistón se mueve hacia arriba y empuja hacia afuera el gas restante. De hecho, si ustedes ven, esta explicación es, digamos que si ustedes han llevado el curso o han leído el manual del conductor del COSEBI, explican estos rasgos, ¿verdad? Por encima, que de hecho es una pregunta. Entonces es como bastante interesante que nosotros podamos ver cómo funciona esto ya en la parte termodinámica. ¿Ok? Ahí en el libro viene explicado cada uno digamos, de estas carreras que llaman ellos, ¿verdad? Para el ciclo. Pero nosotros nos vamos a enfocar cómo es que se ve nuestro diagrama PV. Vamos a ver. De este ciclo. ¿Ok? El diagrama PV de este ciclo para motores es como lo vemos ahí, al lado izquierdo. ¿Ok? Este ciclo, ¿verdad? El que representa a los motores se llama ciclo de Otto. ¿Ok? Entonces vean, este diagrama que tenemos ahí a la izquierda es un diagrama PV, ¿verdad? De A a D, nosotros tenemos una compresión adiabática. De B a C tenemos un proceso isocórico. Recuerden que el proceso isocórico es cuando el volumen es constante. Después tenemos de C a D una expansión adiabática. Y después de D a A también tenemos otro proceso isocórico. ¿Ok? Sí se acuerdan que era lo del proceso isocórico y todo esto. ¿Ok? Vean que ustedes se acuerdan que nosotros ya habíamos establecido, por ejemplo, el de Carnot. Y habíamos dicho ciertas características de ese estado. ¿Ok? Entonces, para el ciclo de Otto, siempre que ustedes tengan, digamos, 2 procesos adiabáticos y 2 isocóricos, se refiere a este ciclo en particular. ¿Ok? Ya les dije que muchas veces las preguntas no especifican, digamos, qué ciclo es, sino que les ponen el diagrama y ustedes de ahí tienen que sacar cuál de los ciclos es. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar la eficiencia para este ciclo de Otto. Entonces, para procesos adiabáticos, vamos a iniciar primero. Para procesos adiabáticos, recuerden que nosotros tenemos que el calor es cero, o sea, no hay transferencia de energía por calor, porque consideramos que está aislado. Entonces, la ecuación de nuestra energía interna sería la siguiente, ¿ok? Que el cambio de energía interna es igual al trabajo. Ahora, para procesos isocóricos, recuerden lo que yo les dije de cómo identificarlos. Es que, digamos, cuando uno habla de isocóricos, yo lo relacionaba como con coraza, que es como
no sé, el volumen. Pero bueno, ahí ustedes lo identifican como ustedes prefieran. Recuerden que para procesos isocóricos yo tengo que mi trabajo es igual a cero, ¿verdad? Porque es a volumen constante. Entonces, nuestro cambio de energía interna para esos procesos es igual a la energía transferida por calor. ¿Ok? Ahora, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Para procesos, por ejemplo, el QH, que es para el proceso isocórico, o sea, lo que estoy haciendo es esta igualdad, ¿verdad? Recuerden que la energía interna se podía definir como esto, ¿verdad? Entonces yo voy a sacar una expresión para el calor que entra y una para el calor que sale. Entonces yo tengo que esto es igual a eso, ¿ok? Esto es igual a por el cambio de temperatura. Entonces, para el proceso este que tenemos acá, el QH, nosotros tenemos que es la temperatura final, que es TC, más la inicial, que es TB. Y para el calor en C, nosotros tenemos la misma definición, pero en este caso es el calor en A, porque es la temperatura final aquí, menos la inicial, que es B. D, perdón. Recuerden que esto pasa, digamos, esta definición de energía interna es para procesos que empiezan y terminan igual, digamos, tienen como la misma diferencia de temperatura. Entonces nosotros podemos expresarlo de esta manera. Ahora, vean que la eficiencia nosotros lo habíamos sacado que es igual a 1 menos, no, este C. Siempre me equivoco con el calor que va arriba. QC entre QH. ¿Verdad? Recuerda que lo habíamos definido con valor absoluto. ¿Okay? Si yo sustituyo esto, yo tengo que esto es igual a 1 menos NCV TA menos TD, eso es valor absoluto, y NCV TC menos TB. ¿Okay? Vean que esto se me cancela porque es lo mismo. Y me quedan los valores absolutos de estas temperaturas. ¿Cómo yo determino cómo poner esos valores absolutos? Ok, vamos a, primero a estudiar algo de, voy a ponerlo aquí en rojo. Vean esta expresión. Okay, vean que TA, esta temperatura que tenemos acá, que lo estoy señalando con el puntero, es menor que la temperatura en D. ¿Sí lo ven? Ok, como es menor, o sea, como TA es menor que TD, entonces esa resta de TA menos TB nos va a dar negativa. ¿Ok? Ahora, si ustedes se acuerdan de cálculo 1 y cálculo 2, el valor absoluto se define de la forma. Profe, Sí, ¿no sería TDD? perdón, sí, TD. Gracias. Voy a borrarlo. Sí, TD, perdón. Ahí, gracias. Recuerden que el valor absoluto se define que es que este valor absoluto es X si X es mayor o igual a 0. Y es menos X si X es menor a 0. Entonces, llevando en mente esto, vamos a cambiar la eficiencia. Entonces, E va a ser igual a 1 menos. Voy a poner esto en paréntesis cuadrados para que vean. Entre TC menos TB. ¿Okay? Y esto va a ser igual a 1 menos
TD menos TA. ¿Ok? TC menos TB. Vean que nosotros ya llegamos a una expresión de la eficiencia utilizando los conceptos de la parte de los dos procesos isocónicos. Ahora, vamos a utilizar las expresiones para lo adiabático porque necesitamos llegar a una expresión de esta eficiencia que no dependa, digamos, de nuestras temperaturas. Entonces, voy a poner aquí en otro color. Yo tengo que, esto es la relación de volúmenes y temperaturas para procesos adiabáticos. Yo tengo que TC por mi volumen 2 a la gamma menos 1 es igual a TD menos... Hay cualquier cosa me avisan si hay algún error. Ahora, lo que voy a hacer es despejar mi TC y mi TB. Entonces, TC va a ser igual a V1 entre V2 gamma menos 1 TD. Y TA, no, perdón, TB es TB va a ser igual a entonces voy a sustituir la parte de abajo de mi ecuación esta de la eficiencia. Entonces yo tengo que E es igual a 1 menos. Arriba me va a quedar igual. Y abajo me va a quedar V1 entre V2 y esto es TA. Vean que yo puedo sacar a factor común este factor. Entonces ese factor es igual a TD menos TA. Este es V1 entre V2 por TD menos TA. Entonces me cancela esto con esto. Y la eficiencia es igual a 1 menos 1 entre el volumen 1 entre el volumen 2 a la gamma menos 1. ¿Ok? Esa relación que ustedes tienen ahí, el V1 entre V2, es la relación de compresión. ¿Ok? Por eso es que siempre se deja el volumen 1 arriba, ¿verdad? Porque es la relación de compresión. Y además tenemos que el gamma es la razón de los calores específicos molares. Entonces, recuerden que gamma era igual a Cp entre Cv. Y este factor que está aquí, es la relación de compresión. No sé si se ve bien el amarillo. No sé si les queda duda con respecto a eso. Con respecto a esta parte. Sí es importante que vean de dónde sale. El libro no hace la demostración. El libro nada más pone la respuesta final. Pero sí es importante que sepan de dónde sale esta ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno. Si no tienen más dudas, entonces vamos a seguir con la parte de entropía. ¿Ok? Entonces, la entropía es una variable de estado. ¿Ok? Vean que nosotros ya hemos visto en otros capítulos variables de estado. ¿Ok? Por ejemplo, la energía interna. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir una variable de estado? Una variable de estado es que el valor de la entropía solo depende del estado termodinámico de un sistema, no del proceso que lo lleva a dicho estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a considerar su estado inicial y su estado final, no los estados intermedios del proceso.
¿verdad? Igual como lo hicimos con la energía interna, si se acuerdan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de entropía, nosotros tenemos que distinguir entre dos procesos. Está el microestado y está el macroestado de un sistema. ¿Okay? No sé si todos o alguno está más bien familiarizado con la parte de entropía, si lo han visto tal vez en Química 2, los que llevan Química 2. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de la entropía. Entonces, estos dos procesos se definen de la siguiente forma. Nosotros tenemos que el microestado es una configuración particular de los componentes individuales del sistema. ¿Okay? Y el macroestado es una descripción de las condiciones del sistema desde un punto de vista macroscópico. ¿Okay? Vean que, de hecho, toda esta parte de entropía se formuló como un concepto útil para estudiar la termodinámica. Sin embargo, posteriormente su importancia aumentó, ¿verdad? Pero principalmente fue para el desarrollo de la mecánica estadística. ¿Okay? De hecho, ustedes no lo ven, pero es importante que eso lo sepan. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar la parte, o sea, cómo ven ustedes un microestado y cómo ven ustedes un macroestado. Entonces, bueno, aquí al lado izquierdo yo tengo una configuración de macroestados, ¿ok? El macroestado es en la forma en que yo me puedo encontrar un sistema. Entonces, por ejemplo, si yo cojo 4 monedas, digamos que ustedes cogen 4 monedas de 100 colones, ¿ok? Y ustedes quieren lanzarlas. Entonces, ustedes van a tener, perdón, yo dije 4, son 5 macroestados en los que ustedes pueden encontrar la configuración de las monedas cuando caen. ¿Okay? Puede ser que les salgan 4 caras, ¿verdad? En las monedas. Pueden ser 3 caras y una cruz, 2 caras y 2 cruces, una cara y 3 cruces o 4 cruces. A eso se refiere con macroestados. ¿Ok? Los microestados son las configuraciones en las que me las puedo encontrar. Entonces, vean, para cuando yo tengo monedas y me salen 4 caras o 4 cruces, yo solo tengo un microestado. ¿Lo ven? Porque solo puedo encontrarlo de una manera. Cuando yo quiero ver que sean 3 caras y una cruz o una cara y 3 cruces, yo voy a tener 4 microestados. Porque yo puedo encontrármelas de esta forma. Me pueden salir así, que sean 3 caras y una cruz de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. De igual manera para la otra configuración. ¿Ok? Y, digamos, si yo quisiera 2 caras y 2 cruces, las puedo encontrar de esta forma. Vean que ustedes leen esta figura hacia abajo. O sea, puedo tener 2 cruces y 2 caras. O una cruz, 2 caras, una cruz. O cara, cruz, y etcétera. ¿Ok? Entonces a eso es lo que me refiero yo como microestados. ¿Ok? Entonces, si ustedes lanzaran las monedas y, por ejemplo, ustedes dijeran, ok, la mitad de las monedas son cara y la otra mitad son cruz, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo es una descripción del macroestado para las 4 monedas. ¿Ok? Recuerden que cada moneda puede tener uno de los microestados, ¿ok? Ya sea cara o cruz. No sé si eso queda claro. Es que, digamos, el libro, el Serway lo explica, creo que son con dados, con cartas y con otra cosa, pero me gusta explicarlo de esta forma con las monedas porque puedo hacerles la representación gráfica con esta figura. O sea, sí queda claro esto. ¿Qué es un estado y qué es un microestado? Sí, profe, queda claro. Ok. Entonces, vean que hay 3 maneras de comparar estos macroestados. Yo ahí puse 2 macroestados, pero en realidad son los 5. ¿Ok? Entonces, la primera es la incertidumbre.
Entonces, si se conoce que existe un macroestado, cualquiera de estos 5, o sea, si se conoce que existe alguno de ellos, hay alguna incertidumbre respecto al correspondiente microestado. ¿Por qué? Porque existen múltiples microestados que conducen a lo que nosotros queremos tener. Entonces, por ejemplo, eso lo que quiere decir es que la incertidumbre, o sea, si yo tengo este macroestado, la incertidumbre sale porque nosotros tenemos muchos microestados que nos llevan a la misma, al mismo macroestado. Por eso es que sale una incertidumbre. Después, tenemos la parte de elección, que en la parte de elección dice que existen más elecciones de microestados para estos, ¿verdad? Que para estos que tenemos aquí. ¿Ok? Y la probabilidad nos dice que el macroestado de que, o sea, que tiene mayor probabilidad en esta configuración serían estos de los extremos. ¿Por qué? Porque siempre nos va a salir 4 cruces de la misma manera. Entonces es la mayor probabilidad que tenemos cuando hay menos microestados. No sé si eso queda claro. Ya les dije, igual si quieren consultar el libro hace la explicación con cartas, con un gas, con partículas de un gas y con dados. Entonces tal vez ahí les quede un poquito más claro, si no les quedó claro ahorita. Ahora, cuando nosotros ya, bueno, ya sabemos qué es la entropía y todo esto, nosotros podemos sacar o podemos establecer la entropía en sistemas termodinámicos. ¿Ok? Entonces, la teoría en sistemas termodinámicos, primero lo que había que, digamos, de hecho, en los capítulos anteriores que hemos visto y lo que todavía no hemos hecho, es cómo podemos establecer la entropía de forma numérica, ¿verdad? Y a partir de esa, cómo explicar la entropía para este sistema eh, macroscópico, ¿verdad? Entonces, Boltzmann en 1870 sale con una expresión para la entropía, bueno, o determina una expresión para la entropía, donde nos dice que S, que de ahora en adelante nos vamos a referir a S como la entropía, es igual a la constante de Boltzmann, que es Q sub B, por el logaritmo natural de W. W es una palabra alemana que significa probabilidad. ¿Ok? Entonces, ese W lo que nos dice es el número de microestados asociados a un macroestado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede interpretar esa W? Como el número de maneras de lograr un macroestado, como este que tenemos acá. O sea, ¿cuántas maneras podemos nosotros hacer para lograr un macroestado? Por ejemplo, ¿cuántas maneras yo necesito para formar 2 caras y 2 cruces? En este caso serían 6. ¿O cuántas maneras necesito yo para formar una cara y 3 cruces? En ese caso serían 4. ¿O 4 cruces? En ese caso sería 1. ¿Ok? Entonces, vean que las unidades de entropía van a tener las unidades de la constante de Boltzmann. Si ustedes se acuerdan, la constante de Boltzmann tiene unidades de julios entre Kelvin. ¿Ok? Ahora, ya nosotros hablamos de la entropía, pero la entropía, recuerden que yo les dije que como es una variable de estado, nosotros lo que tenemos información es de su estado inicial y de su estado final. Nosotros no podemos averiguar la entropía, digamos, en un estado así como determinado, o sea, como un total. Entonces, generalmente lo que nos interesa para este tipo de problemas es calcular el cambio de la entropía. ¿Ok? Entonces, yo lo que sé es que el cambio de la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de W final menos W inicial. ¿Ok? Entonces, con esa fórmula podemos determinar la entropía de un proceso termodinámico. ¿Ok? Ahora,
La segunda ley se puede establecer de un modo más directo usando el concepto de entropía. ¿Ok? Vean que nosotros ya tenemos como una definición para el S, pero la entropía también se puede definir como el cambio, bueno, voy a leerlo como viene ahí. Para calcular el cambio de entropía para un proceso finito, primero reconocemos que T por lo general no es constante durante un proceso. Por tanto, se debe integrar la ecuación del cambio de entropía para un proceso infinitesimal. ¿Ok? Esa es como la definición de entropía, que es, el cambio de entropía es igual a la integral de ds desde un estado inicial a un estado final, y eso es igual a dqr entre t. Ese dqr se denota dqr porque es el cambio de energía transferida por calor en un proceso reversible. ¿Ok? Ahí viene en el libro, viene planteado como una definición em, en la sección 21.7, ¿verdad? Vean que, de hecho, tiene las propiedades que ya les dije anteriormente. Nosotros hacemos la integral de I a F. ¿Ok? Ahora, vean que después de nosotros calcular eso, nosotros podríamos sustituir, de hecho, los valores de S de Boltzmann. ¿Ok? Pero digamos, tengan cuidado cuando estén resolviendo ejercicios. Principalmente la ecuación que van a utilizar es esta. O digamos, si ya les dan valores de la configuración, ¿verdad? Y todo esto, y de la constante de Boltzmann, utilizan esta. ¿Ok? Ahora, ya el libro lo que hace es una, como recopilación de procesos que ya hemos visto y de cómo se comporta la entropía en esos procesos. ¿Ok? Entonces, vean que vamos a utilizar, por ejemplo, para el ciclo de Carnot, que el cambio de entropía es igual al calor entre la temperatura. Vea que en este caso no utilizamos el de Boltzmann, utilizamos esa. Entonces, nosotros tenemos que el cambio de entropía va a ser igual al calor recibido del ¿cómo se llama esto? Bueno, de la parte que tiene temperatura más alta, entre la temperatura de ese sistema, menos el calor de la temperatura más baja entre TC. ¿Ok? Recuerden que para el ciclo de Carnot ya se había comprobado, o se había probado más bien, que la razón de los calores es igual a la razón de las temperaturas. Entonces, si ustedes hacen ese despeje, digamos, esto es igual a que ustedes tengan si sustituyen alguna de estas dos expresiones acá, ustedes van a ver que el cambio de energía, perdón, el cambio de entropía es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la integral de dqr entre t es igual a 0. Y esto principalmente ocurre para ciclos reversibles. ¿Por qué? Porque estos ciclos terminan donde empezaron. ¿Okay? No sé si todos están familiarizados con esa notación de la integral con un circulito, pero ese símbolo indica que la integración es sobre una trayectoria cerrada. Por eso es que da 0. ¿Okay? Ahora, tenemos el cambio de entropía para una expansión libre. Recuerdan que cuando nosotros vimos la parte de expansión libre, decíamos que, por ejemplo, le hacíamos un huequito a la membrana lo que hacía era que dejaba pasar, o sea, el huequito dejaba pasar el gas y el gas ocupaba todo el espacio que ahí dice que es vacío. Habíamos considerado que que ese recipiente donde estaba el gas era aislado, ¿verdad? No intercambiaba energía por calor con el ambiente. Entonces, como
consideramos que el gas, ¿verdad? Lo que hacía era una expansión libre, o sea, no habían procesos que lo afectaran. Lo que nosotros hacíamos es que decíamos que la temperatura inicial iba a ser a la final, ¿verdad? Se iba a mantener constante, porque no le estábamos suministrando calor. Entonces, nosotros podemos calcular el cambio de la energía, el cambio de la entropía, perdón. Eso es un error muy común que la gente confunde entropía con energía, pero es porque a mí, no sé, se me confunde la palabra. El cambio de entropía, recuerden que es la integral del estado inicial al final del diferencial del calor entre la temperatura. Entonces, nosotros podemos sacar la temperatura porque estamos considerando que es constante, o sea, que es como un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces, nosotros integramos el dQr. Entonces, lo que hacemos es sustituir la expresión del calor para un proceso isotérmico. Y cuando integramos, vamos a tener esa expresión que tienen ahí. Entonces, así pueden calcular el cambio de entropía para un proceso de expansión libre, ¿verdad? Como NR logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. Si esto se cumple, el cambio de la entropía es positivo. ¿Okay? Y ese resultado positivo indica que la entropía del gas se incrementa como resultado de la expansión adiabática irreversible. ¿Okay? Recuerden, siempre para procesos irreversibles, la entropía no decrece, ¿okay? Siempre aumenta. Entonces, si ustedes les dan una entropía negativa, sepan que están haciendo el cálculo mal. ¿Ok? Y el cambio de entropía en conducción térmica es lo mismo que teníamos anteriormente. Nosotros teníamos que es el calor entre la temperatura más baja menos el calor entre la temperatura más alta. Y nos va a quedar esta relación que está ahí. Esa relación tiene que ser mayor a 0. ¿Okay? Entonces, este incremento es consistente con la interpretación del cambio de entropía como representando la diseminación de energía. ¿Okay? Entonces, vean que para una configuración inicial, el depósito caliente tiene exceso de energía interna respecto al depósito frío. Y el proceso que ocurre disemina la energía en una distribución más equitativa entre los dos depósitos. ¿Ok? Pero principalmente, y creo que esto es lo que quiero que se lleven de esta clase, ¿verdad? Es que, bueno, la definición de la entropía de un sistema en términos del número de posibles microestados, o sea, que los que ya vimos, por ejemplo, con la parte de las monedas, nos guía a una comprensión más profunda de la segunda ley de la termodinámica, la cual afirma que la entropía de un sistema cerrado no puede nunca disminuir. Este planteamiento de la segunda ley, combinado con la ecuación esa que sacamos de Boltzmann, significa que un sistema cerrado no puede nunca experimentar un proceso termodinámico que baje el número de posibles microestados. Que de hecho, eso es lo que mencionan en la sección 21.8, ¿verdad? Que dice la entropía y la segunda ley. ¿Qué nos dice esa sección? Que la entropía del universo aumenta en todos los procesos reales, ¿verdad? De hecho, se guía con lo que nosotros ya vimos, ¿verdad? De la parte de entropía y de que para procesos cerrados nunca puede disminuir, sino que siempre aumenta. No sé si tienen dudas con respecto a esta parte. Profe, una pregunta, ¿qué Sí. pasaría si el volumen inicial fuera más grande que el volumen final? ¿En ¿No qué? se En puede? esta parte. No se puede. Porque de hecho esto es para una expansión libre y siempre que es una expansión, perdón, voy a devolverme, siempre que es una expansión lo que hace es que aumenta de volumen porque se está expandiendo. Entonces por eso tiene que ser el volumen final mayor que el volumen inicial. Ok, gracias. Ok. Sí, de hecho, bueno, ya con el término de este capítulo, de hecho terminamos con el volumen 1 del Serway. A partir de la otra semana vamos a empezar a ver
los temas del volumen 2. Entonces, si no tienen el volumen 2, bueno, pueden acceder por CIPTI o lo pueden también conseguir en internet.